Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de funciones. En este video vamos a trabajar el concepto de la función inversa. Vamos a ver el concepto de la función inversa y vamos a determinar o realizar de forma analítica algunos ejemplos de algunas funciones. Realmente no todas. Este tema se va a dividir en varios videos donde vamos a estar trabajando diferentes tipos de funciones, como obtener la función inversa de cada una de ellas. Bueno, comenzando, ¿qué es una función inversa? Toda función definida en su espacio, en este caso en el plano cartesiano, va a siempre tener va a tener una expresión inversa a ella, pero siendo muy técnicos, para que exista una función interna debe ser una función inyectiva. Y hasta cierto punto lo digo entre comillas porque realmente todas las funciones van a tener un comportamiento inverso en el plano cartesiano, aunque al final su resultante no sea una función, sino una ecuación. Pero estamos precisamente en la zona de estar hablando precisamente de funciones. Y en este caso, pues para que nosotros podamos generar otra función a partir de una definida y con comportamiento inverso, debe ser una función inyectiva de origen. Entonces, la definición más técnica sea una función f inyectiva con dominio x y contra dominio y, su función inversa se define como f a la menos 1 con dominio en y y contra dominio en x. Básicamente aquí tenemos que cuando nosotros determinemos la función inversa de nuestra función definida, el dominio de la inversa originalmente es el rango de nuestra función original y el rango de la inversa originalmente era el dominio de la función original. La función inversa se va a cumplir, o la función definida en sí y su inversa van a cumplir la siguiente condición, lo que tenemos ahí abajo. Para todo x elemento perteneciente al dominio de nuestra función f, tal que se cumpla de que la función compuesta entre la función original y su inversa siempre va a ser igual a x. La función inversa va a cumplir varias propiedades. La primera de ellas es que precisamente se cumpla la condición que habíamos comentado. Aquí no importa si la función compuesta es la función inversa evaluada en la función original o viceversa, la función original evaluada en la función inversa. Estas dos primeras propiedades, ¿sí?, se deben de estar cumpliendo para que sea la inversa de su original, que siempre van a ser igual a x. Para todo, pues el dominio tanto de la original como de la inversa es recíproco. Otra de las propiedades que se debe cumplir es que el dominio de f sea el rango de la inversa. La siguiente propiedad es que el rango de la función original sea el dominio de la inversa o de su inversa. Siguiente propiedad, la inversa de f a la menos 1 pues va a ser la función original. Y la última propiedad, que la inversa f a la menos 1 también sea inyectiva, al igual que la función original. Muy bien, dicho eso, que estas serían todas las propiedades que debe estar cumpliendo para considerarla como función inversa, que la original pues sea inyectiva y que se cumplan pues todas estas propiedades. ¿Qué debemos estar esperando gráficamente? Pues nosotros vamos a notar un patrón, ¿sí?, de simetría
de las gráficas tanto de la función original como de la función inversa. En la imagen o nuestra gráfica del lado derecho tenemos precisamente nuestra curva que representa a nuestra función original f de x, que la tenemos en azul, y a través de nuestro procedimiento nosotros determinaríamos su función inversa, que sería f a la menos 1 de x. Gráficamente pues tendríamos la curva en verde y como podemos observar va a haber una simetría entre ambas gráficas, tanto la función original como la inversa, según un eje dado por la ecuación y igual a x. Nosotros trazamos en el plano cartesiano dicho eje o dicha recta y igual a x, y ambas gráficas, tanto la función original como la inversa, van a ser simétricas entre sí según ese eje. También podemos observar que van a compartir, como habíamos comentado, esta relación o esta condición que para todo el dominio de la función original se debe de cumplir que la función la función original evaluada en su inversa va a ser siempre igual a x. También vamos a observar que mientras que el dominio de la función f, que en este caso es desde a cerrado hasta infinito, va a ser el contradominio de su inversa, lo podemos observar aquí en esta parte, el rango en este caso de la función inversa es igual a, debería ser cerrado hasta infinito. Y en el caso del rango de la función original va a ser el dominio de su inversa. Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a realizar una serie de ejercicios. Vamos a hacer un procedimiento analítico para encontrar la inversa de varios tipos de funciones. Es verdad, no por medio del proceso analítico vamos a poder determinar la función inversa de cualquier tipo de función, porque puede ya salirse de las capacidades precisamente del proceso analítico para encontrar la función inversa. Sin embargo, pues vamos a trabajar alguna de ellas. Muy bien, para esto pues vamos a trabajar primero funciones básicas. Primeramente van a ser funciones polinómicas. Para ello vamos a trabajar primero una función lineal definida como f de x igual a 3x menos 2. Existe un procedimiento para determinarla. Bueno, existen diferentes procedimientos. Yo aquí les voy a explicar uno, el que comúnmente manejo. Para esto tenemos nuestra expresión definida como una función. La vamos a reexpresar como una ecuación. Entonces vamos simplemente a sustituir f de x por y y quedaría y igual a 3x menos 2. Esto pues es notación función y aquí tenemos notación de ecuación. Siguiente paso, entonces este es el primer paso, reescribirla como ecuación. Segundo paso, invertir las variables, sustituir y por x y viceversa, x por y, de nuestra ecuación, quedando x igual a 3y menos 2. Ese sería el segundo paso. Tercer paso, vamos de esta nueva ecuación, despejar a la variable y, quedando entonces, sumamos 2 a ambos lados de la expresión, quedando x más 2 igual a 3y, pues sería menos 2 más 2, sería 0. Siguiente, vamos a dividir todo entre 3, quedando x más 2 sobre 3 igual a y. Aquí simplemente lo voy a invertir. Ese sería el tercer paso, despejar a y de nuestra nueva ecuación. Y cuarto y último paso es reescribirlo otra vez como notación de función, pero ya en nuestra notación poniendo f a la menos 1.
Muy bien, entonces podemos observar, lo voy a dejar como x tercios más 2 tercios, también podría ser. Entonces podemos observar que a través de nuestro procedimiento obtuvimos la función inversa de nuestra función original. Si nosotros graficamos precisamente ambas funciones, del lado izquierdo, en esta imagen, vamos a tener precisamente la resultante o las gráficas resultantes. La primera función es 3x menos 2, esa sería su recta o su gráfica, la que está en color verde, y al graficar la segunda función, que sería la inversa, en este caso se llama g de x, que es x tercios más 2 tercios, vemos su gráfica en color en rojo y podemos observar que ambas gráficas, en este caso ambas rectas, son simétricas al eje dado por la ecuación y igual a x, que es nuestra recta en negro punteado. Si nosotros precisamente no tuviéramos cómo comprobar de forma gráfica o poder comprobar de forma gráfica precisamente si son inversas, que este sería una forma de hacerlo, podemos hacerlo de la manera analítica, que es evaluar la función original con la función inversa que obtuvimos con nuestro procedimiento y que sea igual a x. Entonces vamos a hacer este procedimiento simplemente para comprobarlo. Entonces, tendríamos a la función original, que es 3x menos 2 igual a x. Ahora, evaluada precisamente en la inversa, voy a utilizar esta expresión, que sería x más 2 sobre 3. Realizamos las respectivas operaciones, 3 dividido entre 3 se anulan, quedando x más 2 menos 2 igual a x. Por propiedad asociativa, disociamos estos dos términos que se están sumando, pues todo se está sumando. Quedaría x más 2 menos 2 igual a x. Se cancelarían, en este caso 2 menos 2, y nos quedaría x igual a x. Con esto, pues precisamente estamos comprobando de forma analítica que efectivamente la expresión que tenemos ahí abajo, x más 2 entre 3, es la inversa de la expresión 3x menos 2. Entonces las dos funciones son inversas entre sí. ¿Qué más? Bueno, tal vez se me olvidó un poco comentar esta partecita. Podemos observar que al ser una función lineal, la función original 3x menos 2, que representa una recta en el plano cartesiano, pues básicamente esa es una función inyectiva. Por tanto, nos va a entregar como resultante otra función inyectiva, que sería pues otra recta definida en el plano cartesiano. Ahí lo podemos observar, ¿verdad? Siguiente ejemplo. Ahora, bueno, antes de entrar a ese segundo ejemplo, voy a comentar algo importante. Si nosotros tenemos una función ahora cuadrática, la más básica, que es x cuadrada, si yo la grafico en el plano cartesiano, tendremos x, y, es básicamente una parábola, ubicada o centrada en el origen, ahí como se está representando en ese pequeño bosquejo. Pero esta función realmente no es una función inyectiva. Habíamos comentado que para determinar si es una función inyectiva, pues aplicamos este criterio de la recta horizontal, y si corta nuestra gráfica en más de 2 puntos para cualquier valor del rango de esta función, pues tanto no es inyectiva. Ahora, ¿eso significa que yo no puedo determinar a través de este procedimiento una función inversa? Pues no, ¿sí? Como habíamos comentado, siendo muy técnicos en lo que viene siendo la definición, pues no debería tener o contener precisamente una función una función inversa, esta función x cuadrada, sin embargo, sí lo tiene. Ahora,
aquí entra un poco esa perspectiva de cómo ver las cosas. Si yo simplemente borro la mitad de la gráfica, o en otras palabras, la estoy definiendo, la voy a definir a mi función para x mayor o igual a 0, pues yo tendría este segmento, esta parte de la gráfica. Y como podemos observar, ese segmento, esa parte de la gráfica sí es inyectiva, porque al aplicarle el criterio de la recta horizontal, solamente la corta una vez para cualquier valor en el rango de esta expresión. O sea, desde 0 hasta infinito. Desde 0 hasta infinito en y. Y al determinar precisamente su inversa, vamos a tener, gráficamente hablando, pues una parte de una parábola ahora no vertical, sino horizontal. Ahora, si yo quisiera precisamente encontrar la otra parte, la voy a dejar como punteada. Su inversa, gráficamente hablando, pues quedaría algo así. Y como podemos observar, la parte de la parábola en blanco, la que está punteada, va a ser simétrica al segmento en azul de la inversa, ¿sí? Mientras que el segmento en blanco continuo va a tener su gráfica inversa como el segmento en rojo de ahora la parábola que está recostada. ¿Sí? Van a ser simétricos partes entre sí. Esto pues es importante comentarlo precisamente porque, bueno, ahora para el siguiente ejercicio vamos a generar dos funciones inversas y vamos a tener precisamente dos gráficas. Muy bien, entonces, segundo ejemplo, ahora tenemos la función original definida como menos 2x cuadrada más 3x menos 1. Siguiendo el procedimiento, el primer paso es reescribirla como ecuación. Segundo paso es invertir las variables, sustituir y por x y viceversa. Tercer paso de esta ecuación, despejar a y, quedando entonces menos 2y cuadrada más 3y menos 1 menos x igual a 0. Entonces, simplemente esta x que estaba sumando la pasé restando al otro lado y, bueno, invertir la ecuación. Siguiente, voy a multiplicar todo por menos 1 para que, bueno, no tengamos tantos elementos, bueno, tantos menos. Esto ya depende del estilo de cada quien. En lo personal no me gusta ver tanto número o tanto signo menos, tanto término negativo, más 1 más x igual a 0. Voy a asociar estos dos términos quedando más x más 1 como un solo término. Ahora sí, en esta parte podemos observar que nos queda una ecuación cuadrática igualada a 0, donde tenemos una única variable que es y, nuestra incógnita. Para esto vamos a utilizar la fórmula general para determinar el valor de y, entre comillas, bueno, no entre comillas, lo digo más entre comillas porque estamos acostumbrados a utilizar la fórmula general con los símbolos que nos representan cantidades como es el 1, el 2, pero no hay que olvidar que y, x, f de x, a pesar de que es una notación que uno podría decir esos no son números, pues siguen siendo números y más dentro del contexto de los reales. Entonces, nos va a quedar y1, 2 como menos b, en este caso b va a ser menos 3, a va a ser 2 y c va a ser x más 1. Lo voy a poner de este lado, a sería 2, b sería menos 3 y c es x más 1. Entonces nos quedaría menos
menos b, más menos la raíz de b cuadrada, menos 4 veces a por c, sobre 2 veces a. Nos quedaría entonces y1, 2 como menos por menos nos va a dar más, sería 3, más menos la raíz de, en este caso, sería menos 3 al cuadrado, sería 9 positivo, menos 4 por 2 va a ser 8, que multiplica x más 1, sobre 4. Simplificando un poco más lo que tenemos dentro de la raíz, sería 9 menos 8, quedaría 1 positivo, menos 8x, sobre 4. Por tanto, nos va a quedar entonces, en este caso acabamos de despejar a y, el último paso es denotarlo como función, ya quedaría entonces como f la menos 1, 1, 2, y sería 3 más menos la raíz de 1 menos 8x sobre 4. Aquí entonces, como les comentaba, es importante que entender que vamos a tener ahora dos funciones inversas. La primera sería la función inversa 1, que va a ser cuando es negativo nuestra raíz, y una segunda función inversa cuando es la raíz positiva, menos 8x sobre 4. Entonces tenemos estas dos funciones inversas. Esto precisamente con el objeto, o entendiendo el hecho de que esta función va a estar representada por una parábola en el plano que vamos a estar seccionando en dos partes iguales, y que cada parte va a tener su propia función inversa. Esto comentando precisamente que cada parte de la función original pues va a ser una función inyectiva, y como resultado nos va a dar una segunda función inyectiva que es inversa. Bueno, gráficamente pues lo vamos a poder observar mejor. Entonces vamos a tener una primera parte, vamos a dejar la negativa. Tenemos en verde la parábola, o la parábola de color verde, que representa a nuestra función original, que es menos 2x cuadrada más 3x menos 1. Y como pueden observar, ahí solamente la mitad de la parábola en verde le puse ahí punteado en color negro, representando que seccionamos nuestra parábola en dos para tener dos funciones diferentes, una la cual cada una de ellas ahora sí va a ser inyectiva, y entonces el segmento negro de mi función original pues va a tener su función inversa, que va a estar dada por esta expresión, y que gráficamente va a ser este segmento en rojo, ahora de esa parábola recostada. Y podemos ver que ambos segmentos, el negro punteado en la parte de nuestra parábola verde y el segmento en rojo, van a ser simétricas entre sí según el eje dada por la ecuación y igual a x, esta recta punteada. Y el otro segmento que tenemos ya en verde libre, su inversa va a ser el segmento en azul, dada por esta ecuación, y que también van a ser simétricas entre sí según mi eje y igual a x. Muy bien, pues espero que en esta partecita haya quedado claro. Siguiente ejemplo, tenemos ahora el ejercicio número 3. Va a ser la función definida como 2x más 1 sobre 1 menos x. En este caso, bueno, podemos aplicar nuestro procedimiento, nuestros 4 pasitos. El primero es expresarlo como una ecuación. Segundo paso, invertir las variables.
Siguiente paso, despejar a y. Este término que está viendo lo paso multiplicando, quedando x que multiplica a 1 menos y igual a 2y más 1. Aplico distributiva, quedaría un x por 1, va a ser x, menos x por y, xy, igual a 2y más 1. Siguiente, vamos a dejar de un lado todos los términos que contienen a y del otro lado de la ecuación los que no lo contienen. Entonces, este término que contiene a y lo paso sumando al otro lado y uno que no lo contiene al otro lado restando, quedando x menos 1 igual a 2y más xy. Ahora sí, hecho esto, despejamos a y del lado izquierdo de nuestra ecuación y quedando y igual a x menos 1 sobre x más 2. Ahora sí, ya despejamos a y. Último paso, lo reescribimos como función. Y esa va a ser la función inversa x menos 1 sobre x más 2 de mi función original 2x más 1 sobre 1 menos x. Si graficamos ambas funciones, en esta imagen la podemos observar, en color rojo tenemos a nuestra función original, en color verde tenemos a nuestra función original 2x más 1 sobre 1 menos x. Y en color rojo vamos a tener a la función inversa, que es x menos 1 sobre x más 2, y precisamente podemos ver que son simétricas ambas gráficas al eje y igual a x. Último ejemplo, tenemos ahora la función f de x igual a la raíz de 4 menos 5x. Aplicando nuestro procedimiento, lo escribimos como ecuación, invertimos las variables y despejamos y. Entonces, en este caso, elevamos al cuadrado ambos lados de nuestra ecuación, quedando x cuadrada igual a 4 menos 5y. Quedando entonces y igual a 4 menos x cuadrada sobre 5. Último paso, lo denotamos como función, ya expresando que es la inversa. Y entonces su inversa queda como 4 menos x cuadrada sobre 5, que es la inversa de la función original raíz de 4 menos 5x. Graficamos ambas funciones, pero antes de eso hay que entender que a pesar de que nosotros no lo ponemos, aquí debería haber un más menos. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente vamos a tener dos funciones originales. Una cuando es negativa y otra cuando va a ser positiva. Esa raíz. Otra cuando va a ser positiva. Entonces, en la parte gráfica podemos observar, tenemos nuestra parte o nuestra raíz positiva, que vendría siendo el segmento en verde. Eso sería la raíz de 4 menos 5x. Y como habíamos dicho, implícitamente tiene una parte negativa, que es el segmento en azul. Ambas son inyectivas y nos va a generar al final una función cuadrática inversa, que en este caso pues va a ser es su inversa, que es una función cuadrática y que bueno, esto pues realmente no debería ser una resultante porque no es una función inyectiva. Sin embargo, otra vez aplicando ese mismo criterio, como en este caso, ¿sí? Vamos a seccionar en dos partes a nuestra parábola, más o menos ahí a la mitad. Tenemos un segmento que lo voy a poner en negro y ese segmento de la parábola va a ser inversa al segmento en verde
y el otro segmento en rojo va a ser inversa al segmento en azul. Muy bien, pues bueno, para no alargarme tanto, espero que se haya entendido esta parte de lo que es una función inversa, ¿sí? Desde la parte conceptual, las propiedades que debe tener y la parte gráfica. También que se haya entendido el procedimiento analítico para determinar la inversa de este tipo de funciones. También no hay que olvidar que solamente estamos viendo funciones puramente polinómicas, que vimos función lineal, cuadrática, una función racional, una función radical, y que en ciertos casos, ¿qué deberíamos estar esperando? ¿Sí? O cuáles serían esos criterios para poder trabajarlo de esta manera. También aquí ya dependería de cada uno de ustedes el que hiciera precisamente el análisis de estar evaluando la función inversa en la función original para al final obtener a X, que son trabajos muy interesantes, cómo se van desarrollando, más que nada para que vayan desarrollando precisamente o vayan practicando su álgebra. Pues bueno, espero que haya quedado claro todo, les haya agradado el video, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos, que estaremos trabajando funciones inversas de otro tipo de funciones, como trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etc. Muy bien, hasta luego.